Es un gusto poder saludarlos y poder compartir nuevamente con ustedes a través de este medio de YouTube. Agradecemos a Dios el que nos ha permitido estar por medio de este programa semanal compartiendo con todos los que nos ven. Reciban de nosotros de verdad mucha bendición en nombre de nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y su servidor Byron Solórzano. Este es su programa, nuestros 15 minutos con él, y estamos de verdad emocionados. Y pastor, la pregunta de hoy es bien interesante. ¿Estamos ya en los últimos días? Amén. Bien linda la pregunta. Queremos agradecerle su preferencia de estarnos escuchando y viendo, y queremos disculparnos porque la semana pasada no pudimos compartir con ustedes, pero se debió a que tuve un accidente y gracias a Dios aquí estoy protegido y guardado por nuestro Dios Todopoderoso. Así es que quisiera hacer una breve oración antes de empezar nuestro programa. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos porque durante este año hemos podido compartir el conocimiento de tu palabra, Señor. No el conocimiento humano nuestro, sino el tuyo. Y yo te pido que bendigas a cada persona que esté viendo este programa, y te ruego que llenes sus expectativas espirituales para que comprendamos que nuestro propósito de vida eres tú en esta tierra y no lo que nosotros pensamos. Por eso te ruego, Señor, que los bendigas, que les des crecimiento, madurez, entendimiento y revelación de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en los últimos días. Yo creo que en relación con lo que nos dice la Biblia, sí es así. Así es. Este estudio de esta mañana es muy interesante, porque la Biblia dice que en los últimos días se presentarán muchos burladores. Y si tú nos pudieras leer 2 de Pedro 3, versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, la gente siempre dice, ahí está con que viene y nunca viene. Siempre están diciendo que va a venir y nunca viene, pero no es eso. Pedro en esa misma porción explica que no es que Dios se quiera tardar, sino que por misericordia no ha venido, porque quiere que muchos procedan a arrepentirse y a salvarse, ¿verdad? Que nuestra vida es tan frágil como un hilito delgado, que por cualquier cosa se rompe y tenemos que determinar ir al cielo y no al infierno. Y pastor, pocas veces pensamos en esa fragilidad, no solo en lo que es nuestro cuerpo humano, sino en la fragilidad del ecosistema en que vivimos, porque nuestro planeta está susceptible a ser golpeado por un aerolito, por un cuerpo celeste. El sol podría en determinado momento causar estragos aquí con una erupción tremenda. Nuestros océanos, o sea, hay tanta fragilidad, los terremotos que últimamente hemos visto la tierra temblar, toda esa fragilidad nos debería hacer reflexionar de estar a cuentas con Dios, porque vivimos realmente al filo de la navaja, sí, y no nos damos cuenta, ¿verdad? Así es. No nos damos cuenta. Tú tienes toda la razón. O sea, que es una fragilidad integral, podríamos decir, ¿verdad? Ahora, nosotros, como cuando estamos sanos, jamás nos atraviesa por la mente pensar, me voy a morir, o me voy a morir el día de hoy. Pero nosotros recibimos la misericordia de Dios, que continuamente nos está hablando, para que al morir sepamos a dónde vamos y tengamos esa certeza espiritual en nuestro corazón. Porque, como tú decías, hemos presenciado acontecimientos muy significativos que a mí me convence que estamos en los últimos días realmente. En primer lugar, la nación de Israel volvió a nacer en 1948. Ese estado completó una generación en 1988, que son 40 años. Una generación son 40 años. Y ahorita ya va, en el año 2028 llegaría la segunda generación, después de haberse constituido como Estado. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que los judíos prácticamente controlan toda la ciudad de Jerusalén, porque antes no era así. Aún en tiempo de los ingleses, ellos no tenían dominio, no tenían ni dominio ni control. Eran los árabes y los ingleses, pero ahora prácticamente es Israel el que tiene el control de la ciudad, excepto el lugar donde está la mezquita de Omar, donde
estuvo el templo de Salomón y el templo de Herodes, y donde quieren hacer el nuevo templo, ¿verdad? Que es como la guinda del pastel para saber que estamos en los tiempos finales, ¿verdad? También tenemos que entender que eso sucedió desde 1967, pero eso es muy significativo porque en tercer lugar tenemos la capacidad con las armas nucleares de acabar con la vida o matar, como lo indica Apocalipsis, hasta la tercera parte de la humanidad. Es algo escabroso, algo horroroso pensar en una guerra nuclear, porque no habrían ganadores, ¿verdad? O una guerra bacteriológica, que también se oye hablar mucho de eso, ¿verdad? Hasta tanta película que han hecho, ¿verdad? Sí. Hay gente como zombie, pero la gente se ríe y piensa que esa es una fábula, pero la realidad es peor que la ficción. Así es. Y estamos en una crisis verdadera, porque Apocalipsis nos dice algo especial. Si pudieran leernos Apocalipsis 9:18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. O sea, está hablando en un sentido metafórico de lo que sería una explosión nuclear, ¿verdad? A ese nivel, porque no sería una bomba, sino serían muchas bombas nucleares, ¿verdad? Que se tirarían unos a otros los países para destruirse. Otra cosa que tenemos que entender de la actualidad es el aumento del conocimiento. Y esto Dios se lo dijo a Daniel. El libro de Daniel se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento, la revelación, ¿verdad? Si tú pudieras leernos en el capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y el paso gigantesco que ha dado la ciencia, estamos hablando de unos 50 años para el presente, la ciencia ha dado pasos gigantescos que en toda la historia humana conocida no se había logrado hacer lo que ahora se está haciendo, hablando en lo que es el área de la ciencia, lo científico, los adelantos, las comunicaciones, los aparatos que nuestros niños manejan como una sencillez que uno de mí, yo fui de la generación que todavía vivió sin teléfonos celulares cuando era niño. Y ahora ves a niños pequeñitos manejar teléfonos de última generación y comunicándose y haciendo cosas que uno de adultos no sabe ni cómo las hacen. Pero es ese aumento científico que ha habido, ¿verdad? Se ha intensificado el conocimiento de una manera no gradual, sino explosiva. Incluso hay muchos inventos que no conocemos, que ya existen, que ya están. Y es admirable ver cómo cuando Dios le dijo a Daniel que eso iba a suceder, nosotros dudamos cuando lo leemos. Por ejemplo, los que leyeron esto en 1800, ¿qué podían pensar? Los que lo leyeron en 1900, ¿qué podían pensar? Pero nosotros, que ya pasamos el siglo pasado, podemos ver con claridad cómo se cumple la profecía de Dios a través de Daniel. Porque muchos correrán de aquí para allá. ¿Y cómo vive el mundo actualmente? En carrera. Tú vas a un aeropuerto y te asombras de ver que los pasajes son carísimos, pero no hay espacios. Todo el mundo está viajando de una parte para otra porque andan corriendo. La vida se volvió un frenesí. La misma globalización ha empujado a la sociedad a tener que estar en esos viajes relámpagos de un día para otro, y atravesamos el océano y lo hacemos todos los días. Ajá. O sea, para hacer negocios, para traficar, para hacer esto, para hacer lo otro. Me viene a la memoria esa parte de la Biblia donde dice: iremos y traficaremos y venderemos y haremos esto y haremos lo otro. En ese frenesí estamos hoy viviendo. También, sí. Estamos viviendo en ese correr de hacer dinero y de hacer. Hace más de 2000 años ya estaba profetizado lo que estamos viviendo nosotros. Ahora, eso lo debemos llevar al plano de lo que nos ocupa esta mañana, hablar de que estamos en los tiempos finales, ¿verdad? Es obvio que Dios dejó tantas señales, porque lo cierto es que nuestro caudal de conocimiento se duplica, dice, cada 6 años. Claro. Imagínate, es que es vertiginoso, por eso te decía, lo que tú pudiste haber aprendido hace 3 años en computación ya es obsoleto, porque en 3 años eso ya avanzó enormemente, ¿verdad? O sea, tenemos que entender nosotros que el hombre no se ha detenido, porque no es que el hombre lo esté propiciando, sino está escrito. Dios lo determinó. Por ejemplo, podemos ver nosotros que hemos descubierto el átomo y los secretos también de los genes, de la genética.
ya ves cómo han duplicado animales, pero tenemos que pensar que hemos llegado cerca del centro de la vida misma. Y en ese proceso, mejor dicho, nos hemos endurecido respecto a nuestro prójimo y respecto a la vida creadora, porque estamos ampliando nuestro conocimiento en muchos campos que podrían beneficiar a todos, haciendo la vida más sana y más fácil. Pero ese mismo conocimiento ofrece un tremendo potencial de malos usos. Por ejemplo, quienes trabajan en el campo de la ingeniería genética están a punto de crear algún tipo de raza maestra, como lo querían hacer los nazis con Hitler, ¿verdad? Crear una raza superior. Y en la genética quieren hacer eso para que la persona ya no se enferme, para que la persona viva muchísimos años, pero ahí están rompiendo los parámetros de Dios, porque no fuimos puestos en la tierra para vivir más de 80 años. ¿Cómo el Señor sabía que no era bueno eso? Porque vemos a un Adán que vivió casi 1000 años, a un Matusalén que vivió casi 1000 años, pero luego viene Dios y dice que en los más longevos va a llegar a 80, creo yo, porque 70 creo que es la medida que Él da. Entonces, yo pienso que si Dios lo estableció, si acortó nuestro tiempo sobre esta tierra, es por nuestra tendencia al mal. Yo creo que es mucho mejor vivir una vida de 70 años agarrado de Dios, buscando a Dios, que vivir 200, 300 años o 400 años desagradando a Dios y alejándonos de Él, ¿verdad? Sí, porque Él anhela perfección en nosotros, no porque sea perfeccionista, sino para que nos alejemos del pecado, ¿verdad? Así es. Porque tendemos por naturaleza a buscar el pecado. Entonces, otros científicos están trabajando para crear computadoras que puedan razonar como el hombre, y eso podría haber campos que ofrecieran grandes promesas de bendiciones, pero también podría engendrar horrores, ¿verdad? Si cayeran en las manos de personas depravadas. A esto se debe añadir la capacidad de las computadoras para supervisar la conducta de poblaciones enteras y de controlar el dinero del mundo también. Es increíble, nosotros no nos hemos dado cuenta, pero el anticristo cuando venga va a tener todo preparado, él lo va a encontrar todo preparado, solo va a tomar el control, porque esto ya está sucediendo, ya hay, en los países ya hay un control absoluto sobre quién eres tú, dónde vives, qué edad tienes, quién es tu familia, qué posees, sí, cuáles son tus propiedades, todo eso ya lo tiene controlado, pero nosotros no lo vemos así. En Estados Unidos el año entrante ya nadie va a poder ir al hospital si no tiene un microchip puesto en la mano, y eso lo dice la Biblia también, porque el microchip les va a facilitar todo, ahí va a estar tu historial médico, pero no es para simplemente lo médico, van a usarlo para todo. Es que en la empresa que está haciendo estos chips está proponiendo que en algún momento una persona entra a un supermercado, y ya hay anuncios de eso. La persona entra al supermercado y agarra un montón de cosas, y cuando llega a la caja únicamente sigue caminando, porque una máquina lo detecta y debita las cosas que él llevaba en su carreta automáticamente. O sea, todos piensan que se está robando las cosas del supermercado, pero realmente no se las roba, simplemente él sigue con su carreta y no tiene ni que pasar por un cajero. La carreta detecta los productos que lleva, y la misma tecnología detecta cuánto posee esta persona y le hace un débito de lo que... Y en algún momento se le podría dar crédito. O sea, es una idea fabulosa. Desaparecer el dinero físico es una idea fabulosa para los economistas, ¿verdad? Por el costo que conlleva el dinero físico plástico. Pero si te das cuenta, eso converge con lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Con la ciencia se aumenta. Se aumentará. Que tenía que aumentarse para poder tener un sistema económico mundial. El propósito que hablemos de todos estos tópicos no es simplemente decir, ¡ala! Qué conocimiento! O qué interesante esas novedades de noticias, pero no es eso. El propósito de analizar eso es darnos cuenta de que son señales de que Cristo está a las puertas. Amén. Y que en poco tiempo vamos a estar gozando de su presencia y de ese gozo que Él nos produce a nosotros. Esos progresos están haciendo que se cumplan muchas profecías bíblicas, y me indican que nos estamos acercando mucho al momento en que Dios dirá que la humanidad ha ido ya suficientemente lejos, porque Dios también va a poner un límite donde ya no van a poder pasar, porque es posible que se esté preparando para poner fin a esta fase de la actividad humana e iniciar una nueva, que es la que nos habla la palabra. Si en verdad se acerca ese momento, yo espero firmemente estar vivo para cuando Jesucristo venga y nos rapte. Amén. Porque eso es algo
maravilloso que nosotros debemos comprender que tenemos en nuestra mano, ¿verdad? Amén. Así es que preparémonos espiritualmente cada día más. Nuestro hermano nos despide con una oración. Señor, te damos gracias porque no estamos, Señor, a oscuras. Estamos en plena luz de la revelación de tu palabra. Yo te pido que despiertes en el corazón de quienes vean esto el deseo de acercarse a ti, Señor, a ti, Jesús, que lean la Biblia y que aprendan que en la Biblia está todo y que todos podemos aprender de ella llenos del Espíritu Santo. Por favor, Padre, que la sangre de Cristo cubra a cada persona y que nos ayude Dios a estar, Señor, despiertos espiritualmente, para que ese día cuando venga no nos sorprenda como ladrón en la noche, sino que nuestros corazones estén listos para al sonar la trompeta poder ir contigo, Señor, y reunirnos contigo como dice la Biblia. Sabemos que eso va a ocurrir y por eso en el nombre de Jesús pedimos que la gente despierte y que pueda ver al Salvador, que es Jesucristo, y le entreguen su vida y su corazón. En el nombre tuyo, Padre, hemos hecho esto. Amén, Jesús, y amén.